bienvenidos una vez más a un programa de Restaurando el Ser aquí en Medic Nation, en esta plataforma que todavía nos sostiene. Estamos nuevamente con ustedes, Ivonne Armand. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eugenia McCarthy. Buenas tardes. Y bueno, recuerden que en Restaurando el Ser siempre los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente hacia el amor incondicional de su corazón. Un corazón ligero. Ok, hoy vamos a hablar, ya hemos tocado temas muy intensos los últimos programas, hoy vamos a tocar un tema interesante, emocionante, ¿no? Más de quinta dimensión. No es que los otros no lo sean, pero bueno, aquellos son para pavimentar el camino, este también, pero este es más del lado de como el trabajo interno energético que uno tiene que realizar para poder enchufar bien en la frecuencia de la quinta dimensión. Entonces, hoy vamos a hablar, conocemos generalmente un sistema de 7 chakras, ¿no? Entonces, o 7 centros energéticos. Hoy Ivonne Armand nos va a contar que para enchufarnos a la quinta dimensión tenemos que activar 12 chakras. Entonces, hoy vamos a conocer el nuevo sistema de chakras que consiste en los 7 que ya conocemos, más otros 5. Entonces, bueno, para ello tenemos a nuestra querida Ivonne. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias a todos los que están conectados. Ya tenemos 11 seres aquí conectados. Sami, como siempre, Cristalinas, Ren Magallanes, hola, ¿cómo estás? Y bueno, hoy vamos entonces a hablar de este sistema de 12 chakras que es importante. Primero empezar por decir que lo que llamamos chakras, son centros energéticos del cuerpo y están repartidos en todo el cuerpo. Tenemos millones de chakras por todos lados, ¿no? Hay una correspondencia en todo lo que habla la medicina china acerca de los meridianos, ¿no? Que son estos canales energéticos que recorren todo el cuerpo, que es transversal, y que van teniendo estos pequeños puntos que serían los puntos de acupuntura, ¿no? Donde meten las agujas los chinos. Bueno, pues esos puntos donde los chinos meten las agujas, ¿no? Corresponde a estos chakras que son más, la descripción que da más las filosofías hindús, ¿no? Pero en realidad estamos hablando de lo mismo, ¿no? Son esos puntos energéticos en el cuerpo que dan como la comunicación entre mi cuerpo físico, material, denso, y mi cuerpo energético que nos rodea, ¿no? Esto que no logramos mirar o percibir con los sentidos físicos, pero que está presente. Entonces, estos chakras que están en todos lados, hay chakras menores y hay chakras mayores, ¿no? Dependiendo de dónde están localizados y dependiendo de la función que lleven a cabo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los 7 chakras, que son los chakras más conocidos por todo el mundo, porque pues, se pusieron muy de moda en Occidente a raíz de que llegó sobre todo la yoga, ¿no? Pues se empezó a hablar mucho más de estos canales energéticos y de este cuerpo energético, lo cual ha sido maravilloso porque nos ha permitido tener más idea de cómo funciona nuestro cuerpo.
siempre en términos generales, se habló de estos 7 chakras que eran los más importantes porque están alojados a lo largo de la columna vertebral y son esos centros los que permiten la comunicación con los 7 cuerpos energéticos, ¿no? Que son el etérico, el físico, etérico, emocional, mental, álmico, espiritual, ¿no? Entonces, digamos que cada uno de esos cuerpos conecta con cada uno de esos chakras y se da esta comunicación hacia adentro y hacia afuera. En este momento que estamos transitando el planeta, el planeta en el contexto de un sistema solar, en el contexto de una galaxia, en el contexto de un universo, ¿no? O sea, somos parte de. Y a mí se me hace súper interesante esto porque al igual que hemos platicado de los sistemas familiares, ¿no? Y de que un ser dentro de un sistema familiar no se mueve por sí solo, ¿no? Sino que está siempre en movimiento junto con su sistema. Pues igual nosotros como planeta, ¿no? Estamos moviéndonos junto con todos los elementos del sistema solar, todos los elementos de la galaxia, etc. Entonces, nuestra galaxia, más bien nuestro sistema solar, tiene que hacer un upgrade, ¿no? Una actualización, porque ya le toca por evolución subir como sistema completo a la 6ª dimensión. Y entonces al planeta Tierra, que es el planeta más denso dentro de este conjunto de planetas, le toca subir a 5ª, ¿no? Uh-huh. Porque pues, tiene que ser así, ¿no? Si no, nos quedamos atrás o se hace un desbarajuste ahí en el sistema. Entonces necesitamos subir. El planeta va o está en ese proceso de subir a la 5ª, por lo tanto, todos sus habitantes necesariamente tienen que hacer el proceso también de pasar al siguiente escalón, ¿no? Ahora, nada más para acotar que estamos pasando de 3ª a 5ª y entonces la 4ª, ¿qué pasó con la 4ª? Pues nada más decir que la 4ª no es física, ¿no? La 4ª es precisamente un escalón en donde se fabrica a nivel mental como el engranaje o lo que va a sostener a la 5ª está en 4ª, pero 4ª no es física, 4ª nada más es mental, ¿no? Entonces, subimos a 5ª. Por lo tanto, necesitamos activar sistemas de chakras que si bien existen, siempre han existido en el cuerpo humano, porque por diseño los traemos, no han estado en uso, dadas las características de 3ª dimensión, dadas las características de oscuridad en la que hemos transitado, ¿no? Esos chakras quedaron desactivados. Sin embargo, están ahí. Entonces, lo que se está haciendo ahorita precisamente es la actualización de estos chakras, que es una combinación de sucesos, ¿no? El sol central de todos los universos, ¿no? Que es donde sería, ahí podríamos decir, ahí podríamos ubicar a Dios, ¿no? Si es que pudiéramos hacerlo, ¿no?
Entonces, de ahí está saliendo información continuamente para todos lados, ¿no? Ahora, en específico, por la posición que tenemos hoy por hoy dentro del universo, estamos como en un canal directo hacia ese sol central, 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 ¿no? Estamos en la alineación, ¿no? Ese sol también está en alineación con el sol de nuestro universo, llamado Nevadón. Ese sol también está en alineación con el sol de nuestra galaxia Vía Láctea. Ese sol de la Vía Láctea también está en alineación con el sol de este sistema solar que nosotros llamamos Sol, ¿no? Y entonces se está haciendo la cadenita para que esa luz fotónica, esa luz llena de fotones, llegue a nosotros precisamente a través de los chakras, porque lo que impacta esos fotones son a los chakras y entra información, ¿no? Entonces, la calidad de esos fotones en este momento es muy alta, precisamente para empezar a hacer vibrar más alto a todo mi cuerpo energético a través de los chakras. Entonces, por eso se dice o escuchamos por ahí, por todos lados, que estamos siendo ayudados en el proceso, ¿no? A eso se refiere, a que están entrando esas cargas de luz fotónica más intensas, que no quiere decir que en otros momentos no nos llegue, pero nos llega muy refractada o no sé, ¿no? Como muy disminuida. Disminuida, como con mucho filtro, ¿no? Como un día nublado, en el que no te llega el rayo directo, pero eso no quiere decir que no esté el sol ahí, ¿no? Claro. Entonces, eso ahí está puesto. Pero por otro lado, tiene que haber un proceso de conciencia del ser. Cada uno de nosotros tiene que abrirle la puerta al sol, ¿no? Porque si no, no va a entrar. Es como si tú en tu recámara tienes unas de estas cortinas blackout, ¿no? Que no dejan entrar ni un rayito de sol. Pues ahí está, el sol ahí está, ¿no? Y tú estando adentro de tu cuarto dices, ¡ay, pero qué oscuro está el día!, ¿no? Pues sí, no has abierto tu cortina, ¿no? O sea, no estás dejando que entre la luz. Entonces, este es un proceso que se tiene que hacer en conciencia a fuerzas. Yo tengo que ir y abrir las persianas, las ventanas, ¿no? Para que esta luz pueda accesar mis chakras. Y por eso hablamos de un proceso de activación de estos chakras, mismos de los 7, ¿no? Porque están ahí, pero pues tampoco les hacemos mucho caso. De pronto me sigo encontrando seres por ahí que todavía no tienen claro que existen 7 chakras, ¿no? Entonces, estos centros energéticos, aunque no son físicos, materiales, sí tienen un impacto en el mundo físico material, ¿no? Y les tengo que estar dando un tratamiento continuo, ¿no? Diario sería ideal, ¿no? De tener conciencia de estos chakras y así como me baño diario, ¿no? Pues también lavar mis chakras diariamente porque se ensucian,
se ensucian, ¿no? Están en constante actividad y a través de pensamientos y emociones de baja vibración se van bloqueando y no van teniendo el funcionamiento que deberían tener, ¿no? Y pues la medicina, tanto la china como la hindú, hablan mucho, ¿no? De cómo si un centro energético de estos está bloqueado, habrá efectos en mi cuerpo físico, ¿no? Forzosamente. Y por eso es que la acupuntura funciona, ¿no? Porque impacta esos campos. En esos canales. Por eso es que las esencias florales funcionan, ¿no? Porque impactan esos canales energéticos. Entonces, es una manera muy importante de incidir en mi bienestar físico, el hacer esta limpieza continua de estos centros energéticos, ¿no? Bueno, esa es como la introducción, ¿no? del tema. No sé si quieran agregar algo antes de entrar ya de lleno. No, entremos de lleno, porque al igual que los otros 7 chakras, estos 5 chakras que se están reconociendo ahora, también tienen sus particularidades, ¿no? Como una acción energética en nosotros. Así es. Bueno, lo que es muy interesante también de este proceso de activación de los 12 chakras es que esta actualización verdaderamente es una actualización fuerte, o sea, es como, no sé, las actualizaciones del software en las computadoras, ¿no? Hay actualizaciones seguido que pues no van más allá, ¿no? Y ahora le agregamos nuevos tipos de letra, ¿no? Pues órale. Le agregamos acá y allá y pues no agrega gran cosa, ¿no? Pero ¿qué tal cuando hay una actualización fuerte, ¿no? No sé, por ejemplo, cuando usábamos el sistema operativo MS2, ¿no? El DBase 3. ¿No? Que eran sistemas de lo más básicos, ¿no? Que no sé si los que nos escuchen se acordarán, pero, ¿no? Sí. La pantalla era verde y tenías que aparecían las letritas en la pantalla, ¿no? Y dabas comandos y sucedían cosas, ¿no? Y de repente te cambiaron a Windows, ¿no? Sí. O sea, dices, ¿Qué pasó aquí? ¡wow! ¿No? O sea, una súper actualización intensa, ¿no? En donde se transformó absolutamente la manera de concebir y trabajar con una computadora, ¿no? Hagan de cuenta que es eso, ¿no? Ahorita. Es un cambio profundo en el funcionamiento total de esto. Vamos a pasar de esa pantalla verde, ¿no? Con letritas, a un Windows así, con muchas posibilidades y muchas pantallas. Porque inclusive cada uno de los 7 que ya conocemos se van a desprogramar. O sea, en el proceso de activación de los nuevos, tengo que desprogramar los viejos para ahora reprogramarlo con la nueva información. O sea, que en verdad el cambio es muy profundo y se tiene que ir acomodando con el tiempo. Porque, por ejemplo, yo hago un proceso de actualización, ¿no? Hago
un pequeño curso en donde les ayudo a hacer la actualización de sus chakras. Pero este es un proceso que cada uno tiene que seguir implementando por sí mismo, ¿no? Para que la actualización realmente tenga seguimiento, ¿no? Y ya queden verdaderamente instalados en el cuerpo, ¿ok? Les voy a poner una imagen muy bonita de cómo se ve el sistema de 12 chakras. Y se quedó atrás de nosotros la foto. No sé por qué. Recordemos que hoy es el día de las cosas extrañas. Sí, está chistoso. Miren, voy a quitarnos a nosotros. No se ve bien, no sé por qué. Bueno, ni modo, no. Ahorita veo si se me ocurre una manera de podérselas enseñar. Pero en fin. Entonces vamos a compartir este cuadrito, ¿ok? En el que vamos a ir viendo lo que sería el sistema de 12 chakras y en comparación al de 7 chakras, ¿no? Del lado izquierdo de la pantalla se ve el de 7 y del lado derecho tenemos el de 12. Para empezar, vemos que se agrega un nuevo chakra que se llama Estrella de la Tierra y que está debajo de los pies. Este nuevo chakra, y bueno, además estoy poniéndoles ahí las nuevas imágenes, ¿no? De estos representativas de estos chakras. De hecho, esas imágenes pues están hechas con geometría sagrada y están activadas, ¿no? Entonces, si tú meditas, así como lo hacíamos con las imágenes de los 7 chakras, ¿no? Si tú meditas con esa imagen, vas a empezar a jalar esa energía, ¿no? Este primer chakra, estrella de la tierra, tiene un color marmoleado, ¿no? Porque es una combinación negro-blanco entremezclados y entonces da un marmoleado. El encargado de este chakra es el arcángel Sandalfón, lo cual es muy interesante porque Sandalfón es hermano de Metatrón, ¿no? Son gemelos, pero Metatrón ya veremos que Metatrón está encargado del 12º chakra. Entonces es muy interesante ver que en la base está Sandalfón y arriba está Metatrón. Están sosteniendo entre los dos todo el campo. Se encuentra debajo de los pies. La idea general es que está como a unos 30 centímetros abajo de tus pies, siempre y cuando estemos hablando de que estás a nivel de pasto o de tierra, ¿no? Con tus pies puestos en la tierra. Entonces, ya dentro del planeta Tierra a 30 centímetros o a 60, más o menos, es el rango. Pero para cuando estés visualizando ese chakra, si tú estás en un edificio, estás en un segundo piso, estás en un tercero, en un 10º piso, tendrás que visualizar, ¿no?, que ese chakra está por abajo, ¿no? Probablemente a 15 metros, a 20, a 30 metros, ¿no? Dependerá de dónde te encuentres ubicado. Si estás en una de las torres de Dubái, pues
serán 100 metros o 200, no sé, ¿no? Un montón. ¿Ok? Y nos dice que este chakra contiene nuestro potencial divino. Ahí está la información de todo el potencial divino que tú tienes, que desde ya suena maravilloso, ¿no? O sea, saber que ahí, abajo de tus pies, está colocada la información completa de todo tu potencial, de todo lo que tú puedes llegar a desarrollar como ser humano en este planeta. Uh-huh. Ujú. Después tenemos el chakra base o chakra raíz. Digamos que en términos generales es el mismo, porque los dos son chakra raíz, los dos están en el perineo, ¿no? En este espacio que hay entre la vagina y el ano, ahí está ubicado este chakra. El encargado de este chakra es el arcángel Gabriel. Nada más que ahora deja de ser rojo y se convierte en platino. Uh-huh. Entonces, en el proceso de activación es necesario quitarle el color rojo. Al quitarle el color rojo, lo estoy desprogramando de su función anterior. Y al ponerle el color platino, le estoy programando la nueva información. La diferencia es brutal, porque en el sistema de 7 chakras, este chakra raíz sirve para la sobrevivencia, para el arraigo en el linaje ancestral, generando apegos. ¿Okay? Y ahora este chakra raíz, fíjense qué padre, dice que me va a permitir vivir en confianza de que el universo me sostiene. ¿Okay? Suelto el apego, suelto la necesidad de estar aferrada a mi linaje ancestral, porque ahora estoy sostenida por el universo. Por lo tanto, puedo tener plena confianza, ¿no? O sea, nos estamos acercando a la idea de que doy paso a la voluntad divina, en el entendido de que la voluntad divina es plena felicidad para mí. ¿Okay? Entonces, esto desde ya empieza a ser una gran diferencia en donde estamos, ¿no? Después tenemos el sacro. En los dos sistemas tenemos el sacro, está en el mismo lugar, que es justamente donde está el hueso sacro, a la mitad entre el ombligo y el periné, ahí en medio, mero en medio, está este chakra sacro. El encargado de este chakra también es el arcángel Gabriel. En el sistema de 7 tiene color naranja. Ahora va a tener un color rosa brillante. Antes, este chakra
tiene la información de la idea de la pertenencia al grupo social. Es la socialización. Aquí estos 7 chakras estaban muy asociados al desarrollo del niño, ¿no? En donde cuando nace el niño, nace con la energía del chakra raíz, apegándose a su madre, ¿no? Que es la representante de todo este linaje ancestral. Después este niño entra a la escuela, ¿no? Y empieza, bueno, antes de que entre a la escuela, empieza a tener relación ya más cercana con los hermanos, los abuelos, los tíos, ¿no? O sea, empieza ya a salir, luego entra a escuela y ya empieza a socializar con amigos, maestros, etcétera. Entonces, es el chakra de la socialización. Ahora, cuando ya está, le quito el color naranja, le quito esa programación, le pongo el color rosa y entra la nueva programación, que es la sanación de todas las relaciones. O sea, va a permitirnos sanar las relaciones. El otro era, estoy en las relaciones, desde el apego, pero ahora sano mis relaciones, porque ya no hay apegos. ¿Por qué no hay apegos? Porque en el chakra raíz tengo el sostenimiento de la energía del universo. Entonces, ahora ya no necesito apegarme y eso es el inicio de la sanación de las relaciones. Ok. Estamos en el sacro. Ok. Después sigue un chakra nuevo, que es el chakra ombligo. Está, como su nombre lo dice, justo en el ombligo, que también es un lugar en el que las culturas ancestrales le han dado mucha importancia, ¿no? Hay muchas sanaciones en donde se ponen algodones o piedritas o esencias en el ombligo, ¿no? Porque, pues o sea, ¿de dónde se sostiene el niño mientras está creciendo, ¿no? Del ombligo. Y eso ha generado el no haberle dado la importancia que tiene al ombligo, nos ha generado muchas situaciones de desconexión. Entonces, ahora el ombligo que es un color naranja brillante. Una vez más, el encargado de este chakra es el arcángel Gabriel. Y es dar la bienvenida a todos los seres del universo, ¿no? Ya no solamente estoy conectada a mi madre o a mi familia, a mis ancestros y a mis relaciones humanas, sino que ahora abro mi espectro de relación con el universo, con todos los seres del universo, ¿ok? Esta imagen me gusta porque se ven ahí precisamente, ¿no? No sé si alcanzan a percibir estas líneas blancas que salen del interior, que son como estos cables, son como cables de conexión hacia todos los seres. Estamos hablando aquí de ángeles, arcángeles, seres de otros planetas, maestros ascendidos, pues lo que yo llamo el equipo cósmico, ¿no? Precisamente tu conexión con este equipo cósmico viene dada ahí en el ombligo, precisamente. Y bueno, aquí aprovecho para decir que Gabriel, si se dan cuenta, es un ser, un arcángel muy importante para nosotros porque está a cargo de nuestros 3 chakras, el que sería ahora el segundo, tercero y cuarto chakras.
Gabriel es el arcángel que vino a avisarle a la Virgen María que iba a ser madre, ¿no? Entonces, es el encargado de un proceso que se llama la anunciación. Y la anunciación ahora para nosotros es que nos está anunciando que somos parte de un universo al cual vamos a nacer. O sea, naceremos a la percepción de que somos mucho más de lo que nos habían dicho que somos. Después del ombligo vienen el plexo solar, que es el mismo lugar en el que teníamos el anterior, el plexo solar. Antes era amarillo, ahora es dorado profundo. Este plexo solar está un poquito arriba del ombligo, en donde sería como la parte del estómago, ¿no? Abajo del diafragma. Antes era el poder, lo que nosotros llamábamos el poder personal, ¿no? Ahí está tu poder personal. Pero ese poder personal del que hablábamos era el poder basado en tu identidad humana, ¿no? En tu identidad egoica. Ahora, este chakra que es dorado profundo, el encargado es el arcángel Uriel, va a tener la idea de confianza y sabiduría. Disolución de los miedos, ¿no? Y vaya que nos hace falta la disolución de los miedos en este momento, ¿no? Si logran captar cómo se va entretejiendo, ¿no? Precisamente desde el chakra, estrella de la Tierra, cómo se va construyendo el que a esta altura del plexo solar yo ya tenga una confianza y una sabiduría y no necesite el miedo, ¿no? Porque son excluyentes, el miedo y la confianza son excluyentes. Si tienes miedo, no tienes confianza. Si tienes confianza, no tienes miedo. Después subimos al corazón. Aquí sucede una situación también muy interesante. Antes el corazón era una combinación de verde-rosa. A veces se podía poner como verde, a veces como rosa. Está en el corazón y tenía el programa de tanto sanación como compasión. No quise poner la palabra amor, que es la que siempre relacionamos con este chakra, porque el amor del que hablábamos era el amor condicionado, era el amor humano, era el amor como una emoción, más no el amor del que vamos a hablar ahorita. Ese chakra, en realidad, eran dos chakras juntos, porque están muy pegados, que es el corazón que está un poco hacia la izquierda y el timo que está en el centro, ¿no? Un poquito centro arriba, ¿no? Entonces, el chakra que le daba el color verde es el timo, que es el que tiene esta función de sanación. Y el rosa era el corazón como tal, ¿ok? Era una sanación y una compasión a nivel terrenal, ¿no? Ya con tintes divinos, si queremos decirlo así, pero sigue siendo terrenal. Ahora estamos hablando del chakra corazón, específicamente del chakra corazón per se, o sea, el corazón que emite
esta luz, que ahora lo ponemos con luz blanca, con chispas rosas. El encargado de este chakra es Arcángel Chamuel, junto con la Virgen María, y es el amor incondicional. Ahora sí, el amor incondicional, el amor que nos vino a enseñar Jesucristo, el amor, no solo Jesucristo, todos los grandes avatares nos vinieron a hablar de ese amor incondicional. Ahora sí tenemos acceso a ello, antes no, ahora ya tenemos acceso a ello, pero recuerden, tenemos que abrir la puerta, ¿no? Si yo no activo el chakra, si yo no abro la puerta, sigo sin tener acceso a esas cualidades. Y entonces, el chakra timo va a tomar importancia por sí mismo. Ajá. Y de hecho, no está incluido en estos 12 chakras, porque apenas recién, ¿no? Tiene unos meses que se abrió la puerta para el chakra timo por sí solo, para otro chakra que está en la base del cráneo, que ya lo habíamos mencionado en alguna otra transmisión, y un chakra que está por allá arriba. O sea, hay 3 más, de los cuales tal vez en otro programa platicaremos, ¿no? Bueno, así es el chakra corazón. Después el chakra garganta. Es muy interesante ver que el chakra garganta se queda prácticamente igual. Sigue siendo el mismo color, azul rey. El arcángel que cuida este proceso es el arcángel Miguel. Estamos hablando específicamente de la garganta. Y se queda el mismo programa. Hablar la verdad, ¿no? Tal vez la única cosa que es un poquito diferente, que no la marqué aquí, pero es así una cosa pequeña de diferencia, es que en el sistema anterior es hablar mi verdad y en el nuevo sistema es hablar la verdad. La verdad única, que en realidad mi verdad y la verdad tendrían que ser la misma. Se queda igual porque es un proceso que continúa. El chakra garganta a nivel planetario en el sistema de 7 se abrió hace poco. No tiene mucho que se activó esta posibilidad de hablar mi verdad. Entonces se sostiene en la misma tónica, ¿no? Para realmente atrevernos. Y yo creo que lo estamos viendo, ¿no? Porque cada vez hay más personas que nos estamos atreviendo a hablar de todas estas cosas, ¿no? Y bueno, Meditation es un gran ejemplo de que estamos en este proceso. Después tenemos el tercer ojo. En el sistema anterior era color índigo. Está en la mitad de la frente, ¿no? O sea, en realidad creo que está mal dicho mitad de la frente porque en realidad está adentro, ¿no? Está en la parte pues, más central de la cabeza, ¿no? Ahí abajo del cerebro. Por ahí está, pues está junto con pegado a la glándula pineal y a la pituitaria, o sea, está ahí en medio. Ahora será color verde. El arcángel responsable de esto es el arcángel Rafael. Antes era, le llamábamos el tercer ojo, porque era ver más allá de lo evidente, ¿no? Empezar a conectar con nuestra intuición
con la posibilidad de sentir, ¿no? De vivir la vida desde un sexto sentido, decíamos. Ahora estamos hablando de iluminación, clarividencia y cambio de percepción. Y esta palabrita clarividencia en realidad está conteniendo a una serie de habilidades que, si bien todos tenemos, se van a ir desarrollando. Clarividencia, que obviamente le decimos así porque está al nivel de los ojos, de la visión, ¿no? Entonces es esta visión más allá, ¿no? También estamos hablando de clariaudiencia, estamos hablando de no sé cómo se dirá, clariolfato, ¿no? O sea, también hay un olfato más allá, también hay un gusto más allá, una percepción sensorial más allá, o sea, todos nuestros 5 sentidos con un nivel más avanzado, ¿no? Está también algo que se llama clarisapiencia, que es como saber, ¿no? Como yo lo sé. ¿Cómo o por qué? No lo sé, pero yo lo sé. Y entonces, y hay otras tantas más que están reguladas precisamente por este chakra tercero. Después tengo el chakra corona, que antes era color violeta, se encuentra arriba de la cabeza, es la parte más alta de la cabeza, es exactamente donde los niños tienen la mollera, ¿no? Ese huequito que es el último que se cierra, ahí está el chakra corona, y era la conexión con mundos superiores. Ahora, el chakra corona es color ámbar, el encargado es el arcángel Jofiel, también está arriba de la cabeza, es el mismo lugar. Y ahora nos lleva a el conocimiento del universo, apertura hacia la trascendencia. ¿Ok? Este chakra corona, en realidad todavía no teníamos muy claro qué significaba eso de conexión con mundos superiores, porque es algo que apenas empezamos a explorar hace poco pensando en la evolución de la humanidad. No tiene mucho que ese chakra también se activó como tal. Y entonces no entendíamos muy bien qué era eso, ¿no? Con esta nueva activación al sistema de 12 chakras, nos va quedando cada vez más claro que el universo es un lugar de vida. De vida es mucho más grande, ya empezamos a tener claridad en el sentido de que hay vida, que en verdad hay vida por todos lados, que hay otros planetas, que hay otras galaxias, otros sistemas, y que hay vida en todos lados, que hay seres en todos lados, que los mismos planetas son seres que tienen vida, ¿no? Todo este conocimiento que nos está llegando a borbotones está cada vez más activado, ¿no? Pero lo que va a hacer esta activación del chakra corona nuevo con el color ámbar es que yo me perciba como parte de ese universo, ¿no? No como algo separado, sino como que yo formo parte de todo ese universo y todas esas características. Después tenemos el chakra causal, que acá estoy. Chakra causal, ya estos 4 chakras más, o 3 chakras más, ya son nuevos, ¿no?
El chakra causal es color blanco luna. El encargado es Arcángel Cristel. Está arriba y atrás de la cabeza, o sea, no queda justo en la línea de en medio, sino que está un poco hacia atrás. El encargado es Arcángel Cristel y me permite conectar con todo el mundo espiritual, con los unicornios, los ángeles, los maestros de luz, ¿no? Pues en una conexión mucho más cercana, no tan solo mental, sino real, ¿no? Una conexión real con todos estos seres. Después sigue el chakra estrella solar, que está más arriba. En términos generales hablamos de distancias de 30 centímetros. Entonces, de mi cabeza hacia el causal son 30 centímetros, del causal a la estrella solar son 30 centímetros, y de la estrella solar al portal estelar son 30 centímetros. Esta idea es solo para que nosotros seres humanos entendamos, porque en realidad no tienen una posición, ¿no? O sea, es como para que yo los pueda visualizar y ubicar en algún lugar en el espacio. Pero recordemos que los conceptos de espacio-tiempo cambian constantemente dependiendo de qué nivel vibratorio estoy y dónde estoy, ¿no? Entonces, estas posiciones solamente es para que tú puedas como integrarlos, visualizarlos y irlos activando de una manera más tangible. Entonces, el chakra estrella solar es color magenta. El arcángel encargado es Muriel, junto con Zadkiel, y es acceso a sabiduría ancestral. Aquí entonces estamos hablando que me permite conocer la historia real, no la que me han querido decir aquí en este planeta, sino la historia real del universo, de los universos, de mi estar en este planeta, de mi estar como alma, ¿no? Que llamamos sabiduría ancestral, porque esa es la manera que tenemos los humanos de referirnos precisamente a todas estas culturas ancestrales, ¿no? Y finalmente tenemos el portal estelar, que es color oro naranja. Está encargado por el Metatrón, Arcángel Metatrón, y acceso a frecuencias superiores. Y eso, pues en realidad ni siquiera les puedo explicar qué es eso, porque apenas estamos abriendo la puerta a eso, ¿no? Porque estamos hablando ya de niveles de otras, no solo de dimensiones superiores, sino de más, como diría Buzz Lightyear, ¿no? Al infinito y más allá. En esta realidad presente en la que nos encontramos, el límite está en la 13ª dimensión. Después de la 13ª se pasa a otros niveles que, pues, ni idea, ¿no? O sea, imaginen, estamos en tercero pasando a quinto, ¿no? Pues sí sabemos que hay 13 y más allá, pero pues es como estar en tercero de primaria y querer saber qué pasa en la universidad, ¿no? Pues
pues espérate, ¿no? Ya llegará el momento en el que lleguemos para allá. Pero el chiste está en que con esta actualización estamos conectados con ello y que si nuestra alma necesita información de esos reinos, la tendrá, ¿no? Ya se encargará Metatron de dejar caer esa información que vayamos necesitando cada uno de nosotros a nivel individual por los procesos individuales que cada uno de nosotros ha venido a transitar en esta encarnación presente y quién sabe después qué pasa. Pues esa es la información. Ahí está. No sé, ¿quieren decir algo ustedes? Si no. Pues, toda esta información, Ivonne, que acabas de compartir, pues es el trabajo que todos deberíamos de estar haciendo ya para este proceso de la quinta dimensión, ¿no? Lo dejaste muy claro, ya no hay duda ahí, ¿no? De lo que era y de lo que ahora es, y para dónde vamos. Me gustó mucho. Así es. Claro. Y bueno, nada más me gustaría comentar, digo, hay algunos comentarios por ahí en el chat, pero en algún momento cuando yo me dediqué, ahorita he dejado de hacerlo, pero cuando me dediqué a limpiar los chakras, ¿no? Todavía basada en el sistema de 7, que son de las cosas que suceden o a mí me han sucedido, ¿no? Que no sé si le sucedan a todo el mundo. Y es que cuando en verdad haces la disciplina de limpiar los chakras de manera cotidiana, todos los días, como tú decías, ¿sí? De repente tus habilidades psíquicas, solo limpiando el sistema de 7 chakras, tus habilidades psíquicas crecen así. Y la verdad es que a mí eso me daba miedo, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué pasa, no? Porque empiezas a tener estas percepciones, ¿no? De una manera muy rápida, ¿no? Entonces, a veces, y no digo, no solamente me ha pasado con eso, me ha pasado con cualquier otra disciplina que llego a realizar, ¿no? Que cuando la realizo efectivamente, disciplinadamente, todos los días, ¿no? De repente, en verdad, los canales se abren, los canales de percepción se abren, ¿no? Y entonces me ha pasado que me echo para atrás, ¿no? Porque así, ay, no estoy lista todavía para esas cosas, ¿no? Entonces es como también un estira y afloja, ¿no? Pero sí, o sea, me consta por experiencia, ¿no? Porque me ha dado miedito y me echó para atrás, ¿no? Que efectivamente cuando tú haces esto de manera disciplinada todos los días, ¿no? Como cuando te lavas los dientes, ¿sí? Cosas pasan en tu vida, ¿no? Y sobre todo tienes mayores percepciones, ¿no? Y como tú dices, la actualización en realidad, vamos, sí, por lo menos para mí sí es evidente, porque no, aunque no es muy fina, sí me queda claro que hoy tengo percepciones que antes no tenía. Y que empiezo a discernir qué es eso, ¿no? Para no espantarme, ¿no? Pero es eso, ¿no? Son experiencias también donde tienes que aplicar tu discernimiento. Por ahí hay un comentario de Adriana Migueles que dice, claro, entonces ahora nos van a decir que estamos más locas que antes, ¿no? Pues sí. Efectivamente. Sí, totalmente. Pero es, bueno, aquí me gustaría decir un par de comentarios. Uno es el hecho de que si yo empiezo a activar bien en conciencia y diariamente los nuevos chakras, voy a dejar de tener ese miedito, porque estamos diciendo que el chakra estrella de la tierra y raíz están fundamentados en la confianza,
en el universo, ¿no? No aquí en este mundo, sino en el universo y en la voluntad divina, la idea es que voy a dejar de tener miedo, ¿no? Poco a poco, no es que sea de la noche a la mañana, obviamente tiene que ser un proceso de práctica diaria para que yo suelte esos miedos, porque esos miedos están en mí, no están acá afuera, ¿no? Están en mí. Entonces, conforme yo hago esto, se van a soltar esos miedos porque me sé sostenida por el universo, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, es que se abre mi capacidad de sabiduría, ¿sabes? Sabiduría es el conocimiento aplicado. Entonces, empiezo a tener más conocimiento, pero además empiezo a aplicarlo. Y eso, sí o sí, me va a llevar a una postura compasiva, amorosa, misericordiosa. Y eso va a ser que aunque en estos procesos que estamos viviendo hoy hay como una división, ¿no? De los loquitos y los supuestos no loquitos, ¿no? O sea, así, en realidad, si yo estoy bien centrada con mi sistema de 12 chakras, en realidad lo que va a sentir el otro es acercamiento. Claro. Porque mi campo energético lo va a acoger y a rodear y no va a entender por qué, pero se va a sentir a gusto. ¿Okay? Entonces, es un proceso que si lo voy haciendo bien, me tiene que llevar forzosamente a una unión con el otro, quien quiera que sea el otro, ¿no? No importa en qué nivel esté el otro. Porque mi campo va a empezar a crecer, se va a empezar a exponenciar esta energía, ¿no? Bueno, nada más aquí saludar Viri Chiquita, hola, Katy Gouge, Lorena, hola Lorena Blanca, Marisela, Marilis, como siempre, Karina Jiménez, desde Nayarit, saludos a Nayarit. Marilis, sí me acuerdo, dice D-Base y MS2. Qué bueno que se acuerdan. D-Base era base de datos y MS2 el sistema operativo, sí. Ren Magallanes, wow, así es, Ren. Amparo, Catalina, cuánto nuevo aprendizaje. Qué padre información, me siento emocionada de aprender y abrirme. A ver aquí. En mi chakra del plexo solar disuelvo energías discordantes. Yo sé, sabe, muchísimas gracias, ahora comprendo. Sí, claro, bueno, en realidad en todos los chakras disolvemos energías discordantes de ese nivel, ¿no? Del nivel del que estemos hablando. Suena emocionante, aunque no tengamos idea de qué es. Así es. Apenas estaba comprendiendo los 7. Exactamente, eso está pasando mucho. Dice, entonces la idea es meditar visualizando cada chakra, ¿no? Ajá, así es. Ahorita les voy a poner aquí en los comentarios la liga del Facebook del diseñador de estas nuevas imágenes para que las descarguen y las impriman y las tengan ahí a la vista para vibrar también con ellas. Aumento mi empatía y percepción. Mi ser está en continuo aprendizaje, evito miedos, trato de comprender. Mi conexión con la divinidad es continua en amor. Escucho a través de mis pensamientos al ser compasiva. Me han apoyado mucho en esta página a comprender más y no tener confusión. Mi locura es maravillosa. Sí, así lo creo. Gracias, Blanca. Larisa, hola, Larisa.
Pues sí, así es. Déjenme, antes de que terminemos la transmisión, ponerles la página, es página de Facebook. Se llama New Moon Art by David Esseri. Listo, ahí se las puse para que de una vez van a esa página en la sección de fotos. Ahí están todas estas imágenes que vieron hoy. Pues listo. Bueno, yo quiero agregar para ya terminar la transmisión de hoy que estamos por llegar a nuestra transmisión número 50, que no sé cómo pasó, de verdad que muy rápido, muy, muy rápido. Y pues queremos festejarlo. Vamos a prepararles yo creo que todavía no lo tenemos muy, muy claro, estamos en ello, pero probablemente sea un curso de fin de semana. Vamos a regalar algunas de las entradas al curso. Y bueno, como parte de ir preparando el camino para eso, a partir de la próxima semana vamos a presentarnos cada una de nosotras para que nos conozcan más, para que tengan mucho más claro qué hacemos cada una de nosotras en individual, con el objetivo de que sepan en qué les podemos servir, ¿no? Cómo les podemos ayudar de manera mucho más puntual, ¿no? Diana va a hablar de lo que ella sabe hacer, cómo lo hace, en dónde lo hace. Eugenia va a hablar también de ella y bueno, yo hablaré de eso también. De tal manera que cuando lleguemos a la transmisión 50 ya nos conozcan súper bien y estén bien, bien pendientes y bien atentos a esa transmisión porque ahí vamos a rifar, digamos que la entrada a este evento que vamos a hacer. Pues ya. Pues ya, se nos ha terminado el tiempo, como siempre. Muchas gracias, Ivonne. Siempre es maravilloso poder recordar lo que ya nos has enseñado en otras ocasiones, ¿no? Entonces, la activación de 12 chakras que ya la habíamos realizado, ¿no? Y bueno, poder compartir siempre nuestra experiencia con el público, ¿no? Y bueno, y volvernos a presentar en esta plataforma ahora, que bueno, para nosotras como le venimos dando continuidad a un programa de radio que hacíamos en otra plataforma, como que para nosotras estaban ya hecho y dicho, ¿no? Muchas cosas, y de repente nos damos cuenta de que no, es así. Entonces, así es. Por eso, que a partir de la siguiente semana vamos a dedicar un programa a cada una de nosotras para que nos conozcan mejor, ¿no? Un poquito de nuestra historia y, por supuesto, de nuestra trayectoria profesional y, como tú dices, en qué les podemos ayudar en este momento. Ok. Eugenia, no sé si tengas algo que agregar. No, nada más que empecemos porque yo soy la primera anotada para este trabajo que dejó como muy claro el camino. De verdad estoy fascinada, Ivonne, con lo que hoy nos compartiste. Dejó muy claro, ya no entiendo qué es ese brinco de la tercera a la quinta, no sé cuál es ese proceso, qué significa. Esto quedó muy claro. Y bueno, pues es la invitación para seguir adelante con este trabajo, ¿no? Seguramente todas estas personas que nos están viendo y nos siguen en el chat están ahí, ¿no? Este grupo de, como dices tú, las locas, ¿no? Las llamadas locas, ahí estamos. Y pues me da mucho gusto porque quedó muy claro y pues a seguir con ello. Así es. En esto. Y bueno,
Nada más acuérdense que en este momento de la historia los locos somos los que no tenemos miedo a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Una vez más, somos Restaurando al Ser, donde los acompañamos desde la parte oscura y temerosa de su mente a la luz del amor incondicional de su corazón. Nos pueden encontrar, por supuesto, en Restaurando al Ser en Facebook, en Telegram y en nuestro sitio web restaurandoalser.com. Ok, muchas gracias y nos vemos el próximo lunes. Bye. Bye.